La Alta Edad Media no es conocida por su claridad. De hecho, es especialmente famosa por su falta de claridad, manifestada en la relativa escasez de fuentes. El término Edad Oscura, aunque en realidad se usó para referirse al supuesto declive cultural, económico y social de Europa en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano de Occidente, resulta bastante apropiado en otro sentido. Un periodo puede describirse como oscuro porque, para ciertas áreas geográficas, es bastante difícil averiguar exactamente qué está sucediendo. Una región donde esto es cierto es Escocia. Incluso durante la época en que los romanos estaban presentes en las Islas Británicas, un imperio famoso por su excelente registro de información, Escocia era algo así como una incógnita. Aunque ciertamente hicieron incursiones en las tierras altas, las conquistas romanas estuvieron limitadas en su extensión norteña a dos muros, el muro de Adriano y el menos conocido, pero posterior, muro de Antonino. Más allá de este muro habitaban, a los ojos de los romanos, los bárbaros por excelencia. A medida que los romanos se retiraron de las Islas Británicas, el registro histórico se vuelve aún más confuso. Fue en este periodo misterioso, en el norte de Escocia, cuando los pictos aparecen en los registros históricos. Mencionados por primera vez en fuentes romanas tardías, este pueblo difícil de definir fue creciendo poco a poco en poder hasta dominar las regiones más al norte y al este de Gran Bretaña, llegando incluso a extender su influencia política sobre todo el territorio que hoy conocemos como Escocia. Sin duda, su poder era considerable y sus reyes, poderosos. Sin embargo, los pictos dejaron muy poco tras de sí. Excepto por una pequeña colección de artefactos materiales y una serie de peculiares piedras monumentales repartidas por Escocia, cuyo significado sigue siendo elusivo hasta hoy, queda muy poco de este pueblo que alguna vez fue grandioso. Al examinar las fuentes que tenemos, los descubrimientos arqueológicos más recientes y la cultura material que los pictos dejaron, podemos intentar responder a la pregunta, ¿quiénes fueron los pictos? Como ocurre con todos los pueblos descritos en fuentes antiguas y altomedievales, debemos tener cuidado al intentar definir de manera precisa quiénes fueron los pictos. Es importante señalar que los pictos, como grupo, parecen haber tenido muy poca uniformidad cultural, lo que indica que el término picto es una designación más amplia utilizada para referirse a un gran número de pueblos algo diversos tanto geográfica como culturalmente. En un trabajo reciente, el historiador Gilbert Marcus advirtió sobre la idea de ver a los pictos como una comunidad étnica claramente definida, lo que él llamó una falacia étnica. El término picto aparece por primera vez en fuentes romanas de finales del siglo III, y se utiliza en un sentido general para referirse a las personas que vivían más allá de la influencia del poder romano en el norte de Britania. Ya sea que haya surgido o no de la palabra latina para pintado, como referencia a la costumbre de muchos pueblos del norte de pintarse la piel con tintes, el término picto llegó a usarse para referirse a los britanos que vivían en el Barbaricum en contraste con los provincianos romano-británicos. Por sí mismo, este desarrollo no necesariamente sugiere una nueva identidad étnica o política en Escocia, sino más bien que los habitantes romanizados del sur de Britania estaban viéndose a sí mismos de una manera diferente en relación con los otros habitantes de las Islas Británicas. Aunque fuentes posteriores, como Beda, consideran a los pictos como una sola nación, o gens pictorum, incluso ellos reconocían la aparente diversidad dentro de Pictland. Esteban, autor de la vida de San Wilfrido del siglo VII, señaló que Pictland al norte del fiordo de Ford era hogar de pueblos distintos, o incluso de naciones diferentes. Por lo tanto, debemos evitar sugerir que los pictos, como grupo, tenían un alto grado de homogeneidad o que el término picto se refiere a un solo grupo étnico o identidad política. Sin duda existía la identidad picta, pero quizá era más bien una construcción creada por conveniencia política. Fraser considera probable que fueran los reyes de Forteux, el reino picto que dominaba lo que podríamos considerar como Pictland, quienes fueron responsables de la creación y promoción de una identidad picta como parte de su consolidación del poder. El venerable Beda cuenta una historia bastante intrigante sobre los orígenes de los pictos en su famosa historia eclesiástica del pueblo inglés. La raza picta, proveniente de Scythia, zarpó hacia el océano en unas cuantas naves de guerra y fue llevada por el viento más allá de los límites más lejanos de Britania, llegando a Irlanda y desembarcando en sus costas del norte. Aquí, supuestamente, los pictos pidieron permiso a los irlandeses para establecerse en su hermosa isla. Los irlandeses se negaron. No, lamento mucho que hayan venido desde tan lejos, pero no pueden quedarse aquí. Sin embargo, podrían intentar en la gran isla al este. La parte norte está bastante deshabitada.
Así que los pictos fueron a Britania y procedieron a ocupar las partes del norte de la isla porque los britanos ya habían tomado las regiones del sur. Como los pictos no tenían esposas, le pidieron algunas a los irlandeses. Estos últimos consintieron en darles mujeres solo con la condición de que, en todos los casos de duda, eligieran a sus reyes de la línea real femenina en lugar de la masculina. Este relato de la migración guarda similitudes con la narración anterior escrita por el monje Gildas en el siglo VI, quien consideraba que los pictos venían del extranjero. De las currachas que los llevaron a través de las olas, emergieron ansiosamente inmundas hordas de gaélicos y pictos, como oscuras multitudes de gusanos que se retuercen saliendo de estrechas grietas en la roca cuando el sol está alto y el clima se vuelve cálido. El relato de Beda sobre el origen de los pictos se repite en la Crónica Picta, una narración legendaria sobre los reyes de los pictos, probablemente escrita a finales del siglo X, unos 2 siglos y medio después de que Beda escribiera. Este origen escita, aunque fascinante, hace mucho que se ha descartado como una creación literaria mítica. No es particularmente difícil ver por qué. También vale la pena señalar que Escania, un término geográfico romano utilizado para referirse a la parte sur de Escandinavia, podría ser a lo que Beda se refiere cuando menciona Escitia. Además del estatus claramente legendario de la historia del origen escita, investigaciones genéticas recientes han mostrado amplias similitudes entre los genomas de individuos pictos, otros britanos de la Edad de Hierro y los habitantes modernos del noreste de Escocia. El estudio de 2013 extrajo genomas de individuos excavados en sitios funerarios pictos en Fife y Easter Ross, antes de comparar sus hallazgos con los genomas de otros britanos de la Edad de Hierro y escoceses modernos que viven en áreas de poder político picto histórico. Describieron sus hallazgos de la siguiente manera, usando enfoques basados en la frecuencia de alelos y haplotipos. Podemos ubicar firmemente los genomas dentro del acervo genético de la Edad de Hierro en Gran Bretaña y demostrar afinidad biológica regional. Esto lleva a la conclusión de que los pictos eran nativos de la Gran Bretaña de la Edad de Hierro, desacreditando aún más la idea de una migración escita. La Crónica Picta, aunque también repite el mito del origen escita de Beda, además lo complementa al relatar la historia de los 7 hijos de Cruithne, un cuento sobre el legendario fundador del reino picto, Cruithne, que probablemente data de no antes del año 850 después de Cristo. Cruithne es descrito como el padre de los pictos, reinando durante 100 años, y sus 7 hijos gobernaron después de él. Los nombres de estos hijos corresponden a las 7 provincias de Pictlandia: Fife, Fidach, Fotla, Fortriu, Cat, Sae y Sersin. Por supuesto, esta identificación de los hijos con las regiones de Pictlandia resulta sospechosamente conveniente, lo que indica cierta conveniencia política en la historia de Cruithne y sus hijos. De hecho, se ha sugerido que este mito de origen tenía el propósito de legitimar las campañas expansionistas emprendidas por el reino picto de Fortriu, al cual volveremos más adelante. Nombrar regiones en honor a fundadores antiguos epónimos era un recurso común en la literatura de la Alta Edad Media. Todos estos factores nos sugieren que los pictos eran simplemente los habitantes nativos de la región en la que alcanzaron prominencia política. El nombre picto solo aparece en los registros históricos durante la Alta Edad Media. Curiosamente, las regiones en las que habitaban estos pictos son descritas por autores romanos anteriores, como Tácito y Ptolomeo, como habitadas por un conjunto de tribus británicas. Ptolomeo menciona a los caledonios, los bacomagos, los decantas, los texali, los virturiones y los benicones. En particular, Tácito describe el triunfo militar romano en la batalla de Mons Graupius en el año 83 o 84 después de Cristo, en la que una fuerza romana derrotó contundentemente a un ejército caledonio. Aunque la ubicación exacta de la batalla de Mons Graupius es motivo de cierto debate, la gran mayoría de los sitios propuestos se encuentran en Aberde en Cire, al norte del río Dee, en un territorio que más tarde fue el centro de la autoridad política picta. Por lo tanto, parece probable que los pictos tengan alguna relación con estas tribus anteriores descritas por nuestras fuentes romanas. De manera similar, los virturiones, mencionados por primera vez en el siglo IV, son indudablemente pictos según las fuentes. Su reino, conocido por su nombre gaélico de Fortriu, se ubicaba en la zona picta del norte, alrededor de lo que hoy es Forres e Inverness. Durante el periodo altomedieval, estos reyes virturianos parecen haber dominado políticamente la tierra de los pictos. Para Fraser, la desaparición de la identidad caledonia, en comparación con la perdurabilidad de Fortriu, es evidencia del papel fundamental que tuvieron los virturianos en la creación de una conciencia picta.
La siguiente pregunta obvia que plantean las legendarias historias sobre el origen de los pictos es esta: ¿dónde exactamente habitaban los pictos? Afortunadamente, contamos con un poco más de información que solo relatos míticos de migración en este aspecto. Aunque es difícil afirmar con certeza si los pictos eran una entidad política unida o una colección de pequeños reinos que, en distintos momentos, estuvieron bajo la hegemonía de un solo y poderoso rey picto, sabemos que los pictos habitaban en las partes norte y este de Escocia. Aunque su veracidad es cuestionable, los hijos descritos en los 7 hijos de Eringe parecen corresponder, de manera aproximada, con los territorios que pueden considerarse como pictos. Esta extensión territorial corresponde aproximadamente con los hallazgos arqueológicos que se consideran pictos, por ejemplo, la distribución de las piedras monumentales pictas, artefactos a los que volveremos más adelante. Dicho esto, Fraser considera que la idea de que existieron 7 reinos pictos es bastante dudosa. Beda, por supuesto, nos ofrece su opinión sobre dónde se encontraban los límites del poder picto. De manera más general, la tierra de los pictos se divide en zonas sur y norte, separadas por la cadena montañosa conocida como el Mound. Beda insiste en que, para la década de 730, la frontera sur de la tierra de los pictos estaba en el estuario del Ford y que el poder picto en el sur estaba dominado por un solo reino picto, compuesto por varias regiones. Beda creía que la zona picta del norte era mucho más conflictiva, con 2 o más reinos compitiendo por el poder, una opinión que aparentemente también expresaba Esteban, contemporáneo de Beda y autor de la vida de San Wilfrido, quien informa que la tierra de los pictos albergaba a un conjunto de pueblos o naciones distintas. Por supuesto, puede ser que en la época en que Beda escribía, la tierra de los pictos estuviera políticamente dominada por un reino sureño unificado que existía al sur del Mound. Apernan, en su vida geográfica de San Columba, describe el viaje de Columba hacia el norte, subiendo por el Great Glen hasta la zona alrededor de la actual Inverness, para visitar la corte del pintoresco rey de Fortru, Brede, hijo de Melchon. El reinado de Brede, que data del año 554 al 584, fue evidentemente uno de gran influencia. No solo Columba lo visitó, lo que presumiblemente indica su preeminencia política entre los pictos, sino que el propio Beda también describió a Brede como un rex potentissimus, un rey muy poderoso. La supremacía política del rey de Fortru, centrada en Moray y en el norte de Escocia, parece haber constituido el punto focal de Pictlandia, aunque la historiografía tradicional sostenía que Fortru se encontraba centrado en las iglesias al sur de la desembocadura. Esta visión ha sido cuestionada de manera convincente en tiempos recientes, en gran parte gracias a los trabajos del historiador medieval Alex Wolff, cuyos argumentos sobre el tema, y en particular, su ubicación revisada para la batalla de Dun Nechtan sitúa de manera convincente a Fortru al norte de la desembocadura, centrado en Moray. Los límites de los poderes vecinos, que en su mayoría están mejor documentados por autores contemporáneos, también pueden darnos pistas sobre la ubicación de lo que podría considerarse Pictlandia. Durante el siglo VII, el rey anglosajón de Northumbria, formado por la unión de los reinos de Bernicia y Deira, era la entidad política más poderosa de las Islas Británicas, abarcando el sureste de Escocia hasta el estuario del Forth. Es probable que el poder político de Northumbria se proyectara mucho más al norte y que los pictos fueran tributarios de los reyes de Northumbria. Incluso después de la catastrófica derrota del rey Ecgfrith de Northumbria a manos del rey picto Bred MacBelle en la batalla de Dun Nechtan en el año 685, Northumbria continuó dominando el panorama político del sur de Escocia hacia el oeste. El rey gaélico de Dalriada, que abarcaba la costa occidental de Escocia y parte del condado de Antrim en Irlanda del Norte, estaba en la cima de su poder en los siglos VI y VII. Los conflictos fronterizos con los gobernantes pictos se pueden observar a lo largo de la historia de Dalriada. De hecho, parece que el reino fue sometido a la hegemonía picta en el siglo VIII. Fue la eventual fusión del rey picto de Fortru con el rey de Dalriada lo que formaría al rey de Alba mucho después, en el siglo X. Ya hemos hablado de cómo Pictland probablemente estaba dividida entre varios reinos. Hay evidencia que sugiere, por ejemplo, que existía un reino en las Orcadas sobre el cual los reyes de Fortru eran señores supremos, al menos en la época de la visita de San Columba a la corte de Bride. Sin embargo, un reino en particular domina el registro histórico, cuando se trata del rey picto de Fortru. El destino de este reino parece haber sido, en ocasiones, prácticamente sinónimo del de los pictos en general. Sin duda, no es una exageración sugerir que Fortru formó el núcleo del poder político picto en el periodo medieval temprano. Como vimos antes, parece que fueron los fundadores del reino de Fortru, establecido alrededor del fiordo de Moray.
mencionado por primera vez en el siglo IV por el autor romano Ammiano Marcelino, se ha sugerido que la palabra latina Verturiones se originó a partir de la raíz bretónica, que significa fortaleza, lo que implica que el nombre Verturiones puede haber significado fortaleza. Ejemplo. Beda, junto con otras fuentes anglosajonas, se refiere a estos Verturiones en inglés antiguo como Viaeteros. El nombre del reino de estos Verturiones proviene de fuentes irlandesas antiguas del siglo VI, como los Anales de Ulster, en los que se refiere al reino como Fortru. La palabra Fortru, que usamos hoy en día para referirnos a este reino picto preeminente, es una forma nominativa reconstruida de Fortru. Dejando de lado la etimología, los reyes de Fortru parecen haber establecido una dominación política sobre la gran mayoría del territorio que consideramos como Pictlandia en el periodo altomedieval. Esta situación política, que se desarrolló a partir del siglo VI y que quedó plenamente establecida hacia finales del siglo VII, se denomina la hegemonía verturiana. Nuestras fuentes, aunque escasas, hablan del establecimiento de Fortru como una entidad política poderosa. Principalmente, esto se hace evidente a través del trato que recibían sus reyes. San Columba, fundador del monasterio de Iona, viajó a la corte del rey picto Brad Melken a finales del siglo VI, según el hagiógrafo Abanan. Aunque no se le menciona como rey de Fortru, la capital de Bride, ubicada cerca de la desembocadura del río Ness, corresponde con el territorio de Fortru. Esto indica que el reino de Bride pudo haber sido un precursor directo del reino posterior. La decisión de Columba de visitar la corte de Bride es, en sí misma, una declaración del poder que el rey picto ejercía sobre las tierras alrededor del río Ness y Moray. Lo fascinante es la descripción de Aternan sobre la presencia del rey de Orkney en la corte de Bride, lo que quizás sugiere que el rey picto era un señor supremo de Orkney. Esto sugiere que, para finales del siglo VI, estos reyes pictos ya habían comenzado a desarrollar una hegemonía política local. Además, la descripción de Beda de Bride como Rex Potentissimus y las menciones en los anales irlandeses de una migración de gaélicos ante el hijo de Maelcon a finales de la década de 560, lo que indica un posible conflicto con el rey de Dalriada, también sugieren que Bride pudo haber estado ocupado estableciendo un control político regional que eventualmente se desarrollaría en la hegemonía vieturiana. Un siglo después, hacia finales del siglo VII, parece que el establecimiento de la hegemonía vieturiana ya se había completado. Fue BRYD, hijo de Billy, quien gobernó desde 671-692, el primero en ser nombrado explícitamente en las fuentes como el rey de Fortru. Fue durante el reinado de este BRYD que el control político de los reyes de Fortru se extendió hacia el sur hasta llegar al estuario del Forth, logrado gracias a la victoria contra el rey de Northumbria en la batalla de Dungnectan en el año 685. Esta aplastante derrota, en la que el rey Ecgfrith de Northumbria, quien por cierto también era primo de Breda MacBelly, fue asesinado y su ejército dispersado, asestó un golpe serio a la dominancia política de Northumbria en Escocia, restringiéndola a las tierras al sur del estuario del Forth. Es probable que los reyes de Fortru hayan sido subreyes bajo la hegemonía de Northumbria antes de la batalla. Esta sorprendente victoria, probablemente ganada en las orillas del lago Ench, estableció a Breda y al poder político picto por sí mismos. Con un ataque a las Orcadas en el año 681, parece que Bride estaba ocupado consolidando la hegemonía verturiana. Como se mencionó antes, Fraser cree probable que fuera el rey de Fortru, a través de su dominio político sobre Pictland, quien fue responsable de la creación y promoción de una identidad picta. El poder de Fortru no solo se demostraba en victorias militares. En el año 697, el abad Aternan de Iona reunió a gobernantes y dignatarios de toda Irlanda y Escocia en el Sínodo de Burg. Y aquí firmaron la Ley de la Inocencia, o Kenavanan, un tratado legal que establecía protecciones para todos los no combatientes, en particular mujeres y niños. El único firmante picto, aparte del obispo, San Curetan, fue el rey de Fortru Bredae, hijo de Drelai. De verdad que estamos acumulando muchos Bredaes aquí. La firma de Breda en la Kenathanin indica que él era el poder político preeminente reconocido en Pictlandia, capaz de hacer cumplir las leyes establecidas en el Sínodo de Boer. Los dominios de Fortru tampoco mostraron señales de debilitarse en el siglo VIII. El rey Angus, hijo de Fergus, parece haber ido más allá que sus predecesores al establecer la hegemonía política picta, que se extendía de costa a costa. Los conflictos contra la vecina Dalriada, librados por Angus, establecieron el dominio picta sobre el reino gaélico. Angus tampoco limitó su actividad a las tierras al norte del Forth. En el año 740, los pictos realizaron incursiones contra Northumbria.
y en los años 740 y 750 se reportaron conflictos con los britanos de Strathclyde, aunque estuvieron sujetos a altibajos en la fortuna. La hegemonía virturiana perduró hasta el siglo IX, cuando la llegada de una nueva fuerza a las islas británicas marcó su fin. No solo el fin del dominio de los reyes de Fortru, sino posiblemente también de la identidad picta en su totalidad, los vikingos. Volveremos a esto más adelante, pero por ahora concentrémonos en la sociedad y la cultura pictas. La investigación arqueológica en zonas históricamente pictas nos ha dado cierta comprensión sobre la sociedad y la cultura de los pictos. Quizá no sea sorprendente que los pictos parecieran haber vivido de una manera muy similar a sus vecinos britanos, gaélicos y anglosajones durante el periodo altomedieval. Aunque sabemos muy poco sobre los métodos agrícolas específicamente pictos, por ejemplo, considerar otras sociedades celtas contemporáneas puede darnos una buena idea de cómo vivían los pictos. Especialmente porque su cultura material, al parecer, es indistinguible de la de sus vecinos, casi sin excepción. Los pictos vivían en pequeñas comunidades rurales. No se han encontrado centros urbanos significativos. El único ejemplo de algo. La aproximación a un asentamiento urbano considerable en territorio picto eran los asentamientos que rodeaban fortificaciones militares como el fuerte de Burghead en Moray, al norte de Escocia. Curiosamente, Burghead era el principal centro de poder del reino picto de Fortriu, lo que quizá explique su gran tamaño. Las fortificaciones por sí solas abarcaban un área de unas 12.4 acres y, sin duda, habrían estado acompañadas por un asentamiento de tamaño similar. Por lo tanto, la mayoría de los pictos vivía en pequeños asentamientos. Como la mayoría de la gente en el norte de Europa en esa época, los pictos se ganaban la vida mediante la agricultura y la ganadería. Los cultivos de cereales, como el trigo, la cebada y la avena, junto con verduras como el repollo, cebollas, puerros, nabos y frijoles, habrían formado la base de la producción agrícola. Ovejas, vacas y cerdos habrían sido criados comúnmente, proporcionando a los pictos no solo una variedad de carnes, sino también leche, fibras y ropa, además de pieles para producir cuero con diversos usos. La crianza de rebaños de ganado pudo haber dado lugar a cierto grado de trashumancia. Es decir, una vida pastoril en la que los agricultores movían sus rebaños en busca de los mejores pastizales. Sin embargo, excavaciones recientes en el sitio del Iron Glen han descubierto varias casas granero grandes para estabular ganado, lo que indica también cierto grado de asentamiento permanente. La naturaleza de la construcción en la Alta Edad Media, que utilizaba bastante madera, combinada con el clima notoriamente húmedo de estas islas, significa que muy pocos edificios de esa época sobreviven en Gran Bretaña. Los edificios pictos no son la excepción. Las casas circulares de madera y las casas largas habrían sido comunes, probablemente construidas con una estructura de madera, paredes de entramado de varas y barro, y techos de paja, lo que resultaba en una estructura cálida y fácil de mantener. Como se encontró en Glensea, los edificios pictos pudieron haber sido casas granero, es decir, construcciones divididas entre las áreas de vivienda humana y los establos para permitir que el ganado se resguardara adentro y así protegerlo de las inclemencias del tiempo. Aunque su construcción antecede a los pictos por varios siglos, los broch que abundan en las regiones costeras de Escocia ciertamente fueron utilizados por los pictos. Los broch son torres circulares suecas construidas de piedra, a menudo de tamaño y solidez impresionantes. El más grande, el broch de Mousa en las islas Shetland, mide unos 13 metros de altura. Los pictos también pudieron haber utilizado crannogs, casas circulares construidas sobre islas artificiales en lagos y otros cuerpos de agua en toda Escocia. Aunque queda muy poco de la cultura picto, un hecho que quizá ha contribuido a su imagen misteriosa en la cultura popular, la arqueología ha descubierto una buena cantidad de artefactos artísticos pictos. Los más destacados de estos son varias piedras monumentales que se han encontrado en el norte y este de Escocia, en regiones históricamente pictas. Generalmente datadas entre los siglos V y IX, estas piedras presentan una variedad de diseños y patrones, e incluso algunas tienen inscripciones en Ogham. Bastante variadas en tamaño y estilo, muchas de las piedras más tardías son reconocibles como cruces y lápidas, lo que refleja la cristianización de los pictos. Sin embargo, el propósito de estas piedras monumentales, que son anteriores a la llegada del cristianismo, sigue siendo en parte un misterio. Se han propuesto varias teorías, incluyendo que las piedras funcionaban como marcadores territoriales, memoriales o símbolos de ciertos clanes u otros grupos. Quizá lo más intrigante de todo es la existencia de varios símbolos pictos distintivos que pueden verse en muchas de estas piedras monumentales, especialmente en las más antiguas.
Por ejemplo, el diseño de doble disco y barra en Z y el de creciente y barra en V, cuyos significados se han perdido para nosotros. De manera similar, la bestia picta aparece en muchas piedras pictas, así como en joyería picta. Con su cabeza alargada y su extraña forma casi parecida a la de un caballo, la bestia picta ha sido comparada con caballitos de mar, delfines y elefantes, el mítico Kelpie e incluso con el propio monstruo del lago Ness. Las teorías sobre el significado de la bestia picta van desde símbolo político hasta iconografía religiosa. Sin embargo, la bestia claramente tenía un significado importante para los pictos, ya que puede verse en una gran cantidad de representaciones en piedra y metal. La orfebrería es la otra principal forma artística picta que ha sobrevivido en gran cantidad. En particular, los artefactos de plata constituyen una parte considerable de la orfebrería que se conserva. En 1919 se descubrió una gran cantidad de plata romana en Traprain Lab, aparentemente obtenida en saqueos y cortada en pedazos para su distribución. Un tesoro aún mayor, que incluía piezas de fabricación picta, fue descubierto en 1819 en Norris Lab, en Fife. En particular, el tesoro incluía una placa de plata y esmalte del siglo VII adornada con un diseño picta de varilla en Z. Desafortunadamente para la posteridad, gran parte del tesoro fue vendida por su descubridor y fundida. Solo podemos imaginar qué tipo de artefactos pictos se perdieron. Otro artefacto de plata, la gran cadena de eslabones dobles de Witte-Kleuch, que también presenta la varilla en Z, es un excelente ejemplo del trabajo picta y forma parte de una serie de 10 cadenas que se han descubierto. Hay evidencia que sugiere que los pictos practicaban el tatuaje en sus cuerpos. El tatuaje como práctica ciertamente parece haber sido relativamente común entre los pueblos de la Edad de Hierro en Gran Bretaña y el norte de Europa, aunque la evidencia que tenemos es casi toda textual. Por lo tanto, existe cierto debate sobre si las descripciones que tenemos de varios pueblos de la Edad de Hierro que decoraban su piel con patrones y diseños elaborados se referían en realidad a pintura en lugar de tatuajes. Julio César, en su libro La Guerra de las Galias, describió a los habitantes de la lejana Britania de la siguiente manera: todos los britanos, en efecto, se tiñen con glasto, lo que les da un color azulado y así tienen un aspecto más temible en combate. De hecho, parece que el nombre picto, una palabra latina, es una referencia a la decoración con la que estas personas se adornaban. Aparece en los registros históricos en el año 297 en un panegírico, un texto o discurso en alabanza de alguien. En este caso, el emperador Constancio. Además de eso, una nación que entonces era primitiva y acostumbrada a luchar aún medio desnuda, solo con los pictos y los hibernos, sucumbió fácilmente ante las armas y estandartes romanos, casi al punto de que César debería haberse jactado únicamente de esta cosa en esa expedición, que había cruzado el océano navegando. Dejando de lado los comentarios despectivos sobre las habilidades militares de los pictos, la palabra latina picti es significativa ya que generalmente se traduce como pintados, del verbo latino pingere, que significa pintar. Por lo tanto, poco más de un siglo después, el historiador Claudiano señaló en sus guerras góticas cómo la legión estacionada en Britania mantenía a raya a los feroces escotos, cuyos hombres habían observado los extraños diseños tatuados en los rostros de los pictos moribundos. Aquí, la palabra se traduce como tatuados. Aunque es importante señalar que no podemos afirmar con certeza si estos autores romanos se referían a tatuajes reales o simplemente a pintura sobre la piel con glasto u otros tintes. Además, estos tatuajes son algo anteriores a los reinos pictos que estamos considerando, los cuales surgieron alrededor del siglo VI después de Cristo. Dicho esto, Isidoro de Sevilla, escribiendo mucho después en el siglo VII, aparentemente afirma con cierta claridad en sus etimologías que la práctica del tatuaje había sido continuada por los pictos. Tampoco debemos omitir a los pictos, cuyo nombre proviene de sus cuerpos, porque un artesano, con la diminuta punta de un alfiler y el jugo extraído de una planta nativa, los adorna con cicatrices que sirven como marcas de identificación, y su nobleza se distingue por sus extremidades tatuadas. Esto parecería ser una indicación tan clara como cualquier otra de que los pictos practicaban el tatuaje. Pero hay que señalar que Isidoro, como lo mencionó James Fraser, en ocasiones confundía a los pictos con los Scoti. Sobre la religión de los pictos antes del cristianismo, no se puede decir nada con certeza. Parece más probable que los pictos practicaran alguna forma de paganismo celta. De manera poco útil, tampoco sabemos mucho sobre este sistema de creencias, ya que los celtas no dejaron relatos contemporáneos sobre su propia fe.
Sin embargo, por lo que podemos deducir de relatos contemporáneos romanos, la arqueología y fuentes romanas posteriores, que admitidamente son algo parciales, lo más probable es que se tratara de una religión politeísta con énfasis en el mundo natural, sitios sagrados ubicados en arboledas y manantiales, y quizá una clase sacerdotal de druidas. La conclusión más sensata que podemos sacar, dada nuestra falta de fuentes, es que los pictos, con toda probabilidad, adoraban de manera similar antes de la llegada del cristianismo. Sin embargo, vale la pena mencionar que San Patricio, escribiendo en su carta a Coroticus en el siglo V, afirmó que los pictos que vivían al sur de la desembocadura eran apóstatas, lo que significa que alguna vez fueron cristianos, pero habían recaído en el paganismo. El proceso por el cual los pictos se convirtieron al cristianismo parece, al igual que la conversión de los reinos anglosajones, haber sido encabezado por misioneros. La influencia del cristianismo irlandés fue fundamental. Se dice que San Paladio se estableció en la tierra de los pictos después de dejar Irlanda, y Santa Brígida de Kildare está asociada con el pueblo de Abernethy. El relato de Atanán sobre la vida de San Columba, del siglo VI, detalla los viajes del abad de Iona hasta el gran valle de Glen hacia Inverness, donde pudo haber convertido al rey picto, Bridei Mac Maelchum. El relato de su viaje está lleno de ejemplos en los que convierte también a pictos comunes, lo que sugiere la idea de que Columba podría ser responsable de la conversión de un gran número de pictos en el norte de Escocia. San Ninian, considerado por Beda como el apóstol de los pictos del sur, es decir, aquellos pictos que vivían al sur de la desembocadura, es tradicionalmente considerado un britano cuyo trabajo misionero entre los pictos del sur en el siglo VII fue responsable de la adopción generalizada de la fe cristiana. No solo los irlandeses influyeron en el cristianismo entre los pictos. Parece que la iglesia picto también tenía vínculos con la iglesia de Northumbria, ya que durante el reinado del rey picto Nectan Mac Dailaic, los clérigos de Iona aparentemente fueron relegados en autoridad por la decisión del rey Nectan de adherirse a la fecha romana de la Pascua y a la tonsura romana, en lugar de la fecha irlandesa de la Pascua y la tonsura celta. El reino de Dalriata también, con sus influencias irlandesas y sus vínculos militares y económicos con Pictlandia, sin duda habría tenido algún papel en la cristianización del pueblo picto. La conversión de todo un pueblo es, por supuesto, un proceso largo y complejo. Es difícil decir si esto se logró mediante la conversión de las élites antes de llegar a la población general, o si la conversión fue una cuestión de atractivo popular a nivel de base. Ciertamente, la distribución de importantes centros monásticos a lo largo de Pictlandia sugeriría lo primero, ya que la mayoría de las casas monásticas que conocemos estaban situadas en lugares de poder político, por ejemplo, Dunkeld, Abernethy, Saint Andrews, Rosemarkie y Portmaumac. Los pictos ciertamente poseían un idioma distinto al de sus vecinos. El propio Beda lo menciona como una de las 5 lenguas habladas en las Islas Británicas, junto con el inglés, el británico, el irlandés y el latín. Además, la Geografía Vida de San Columba, escrita por el abad Adomnan de Iona sobre el fundador de la comunidad monástica en la isla de Iona, detalla cómo Columba necesitaba un intérprete para poder conversar con los pictos que encontraba, específicamente durante una expedición por el Great Glen hacia la corte del rey picto Bridei. Hay varias menciones sobre el uso de intérpretes. En la época en que San Columba permaneció algunos días en la provincia de los pictos, un campesino, que junto con toda su familia había escuchado y aprendido a través de un intérprete la palabra de vida predicada por el santo, creyó y fue bautizado, él junto con su esposa, hijos y sirvientes. Aunque no está relacionado, fue en este viaje al rey picto donde quizá tengamos la primera mención del monstruo del lago Ness en los registros históricos. En el río Ness, las oraciones de Columba salvaron la vida de un hombre que fue atacado por una bestia acuática mientras nadaba en las aguas del Ness. Sin embargo, se puede decir muy poco más con certeza sobre el idioma picto. En términos generales, existen varias teorías en competencia sobre cómo podría clasificarse el idioma picto, que era una lengua gaélica, que era una lengua britónica o que era una lengua preindoeuropea. Las dos primeras teorías, y casi todos los estudiosos coinciden en su opinión de que el idioma picto era celta. Lo que no está tan claro es si el picto era una lengua celta de tipo P o de tipo Q. Esta dualidad se refiere al desarrollo dual teorizado a partir de la raíz del protocéltico. El celta P se refiere a las lenguas britónicas, como el galés, el córnico y el bretón, mientras que el celta Q se refiere a las lenguas goidélicas o gaélicas, como el irlandés y el escocés. La distinción entre estas dos ramas de la familia de lenguas celtas insulares es bastante clara para nosotros hoy en día, tanto lingüística como geográficamente.
Sin embargo, intentar identificar el picto con una de estas dos ramas del celta, cuando estas clasificaciones sin duda aún se estaban formando, es bastante difícil. Por el lado del celta P, en general se acepta que el probable ancestro de la lengua picta hablada en la época de la conquista romana era una especie de lengua britónica. De hecho, en el siglo XIX, el anticuario George Chalmers, al estudiar las listas de reyes pictos, concluyó que el picto y el britónico eran en realidad lo mismo. Más tarde, en el mismo siglo, el estudioso celta Bitley Stokes afirmó, tras un estudio de los anales irlandeses, que el picto estaba estrechamente relacionado con el galés. Además, un estudio toponímico de los nombres de lugares en áreas históricamente pictas de Escocia llevó a William Watson a sugerir que una lengua celta de tipo P debió haber sido dominante en esas zonas. Sin embargo, también se ha propuesto que la lengua de los pictos era una lengua celta de tipo Q o gaélica y quizás tan identificable como el ancestro del gaélico escocés moderno. El historiador William S. Kenne defendió este punto de vista en la década de 1830. La utilización de un intérprete por parte de Columba se explicó señalando que el irlandés habría predicado habitualmente en latín y que por esta razón se requería un traductor. Sin embargo, a diferencia del irlandés, el gaélico escocés contiene una gran cantidad de préstamos léxicos britónicos, lo que indica que, aunque no fuera una lengua celta de tipo P, la lengua de los pictos estuvo sometida a fuertes influencias britónicas. De hecho, es esta clara influencia britónica la que lleva a Fraser a sugerir que es probable que la lengua de los pictos a la que se refiere Beda fuera la que hablaban los virturianos políticamente dominantes de Fortriu, una forma de lengua britónica, parcialmente gaelicizada a través de siglos de contacto con los gaélicos escoceses e irlandeses. Por supuesto, el lenguaje en general es notoriamente fluido y especialmente difícil de precisar cuando la distancia de los siglos es tan grande. Bien podría ser el caso que el celta P y el celta Q divergieron de un ancestro protocéltico común en las Islas Británicas, y que la divergencia fue lo suficientemente leve como para que los hablantes de celta P, como quizás lo fueron los pictos, y los hablantes de celta Q, como probablemente lo eran los del reino de Dalriada, hubieran podido entenderse entre sí. Es fácil imaginar un escenario en el que la creciente supremacía política del reino de Dalriada sobre el reino picto, a partir del siglo VIII, llevaría a un aumento de las influencias del celta Q en la lengua picta. También se ha sugerido que la lengua picta era mucho más antigua o tenía orígenes mucho más remotos y no era indoeuropea, aunque esta opinión ha sido cada vez más refutada con el tiempo. Basándose principalmente en la existencia de inscripciones en Ogham difíciles de traducir en piedras simples en zonas pictas, como la piedra de Branspute, y en la aparente práctica de estructuras sociales inusuales entre los pictos, como la realeza matrilineal y el tatuaje, los estudiosos de principios del siglo XX concluyeron que los orígenes de la lengua picta podrían encontrarse fuera de las Islas Británicas. Esto quizás se vio reforzado por las afirmaciones de relatos tradicionales sobre los orígenes de los pictos, como el que relata Beda, que afirma que los pictos llegaron a Escocia desde Escitia, una zona al norte del Mar Negro. Esta teoría fue modificada a mediados de los años 50, cuando el académico Kenneth Jackson propuso que el idioma picto era en realidad una amalgama de dos lenguas, el celta P superpuesto sobre una lengua más antigua no celta. El problema de las inscripciones en Ogham se atribuía simplemente a que eran artefactos ininteligibles. La teoría de Jackson coincidía con la visión predominante en ese momento de que los pictos pudieron haberse formado a partir de una élite británica que emigró hacia el norte y subyugó a un pueblo pre-celta ya existente. Aunque la teoría de Jackson permaneció sin ser cuestionada durante décadas, recientemente ha sido puesta en duda a medida que aumenta nuestra comprensión de la arqueología de la Edad de Hierro. Incluso ha habido interpretaciones celtas de inscripciones en Ogham que han sido problemáticas durante mucho tiempo, aunque estas son motivo de cierto debate. La era vikinga, que tradicionalmente se considera que comenzó con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en Northumbria por los vikingos el 8 de junio del año 793 después de Cristo, cambió las islas británicas de manera irreversible. A lo largo del siglo IX, un número cada vez mayor de pueblos nórdicos llegó a las costas de Gran Bretaña desde Dinamarca, Suecia y Noruega. Aunque al principio consistía en incursiones esporádicas, la influencia vikinga pronto tomó la forma de conquistas violentas, culminando con la invasión del gran ejército pagano en el año 865, que destruyó el otrora dominante reino de Northumbria antes de dirigirse al sur para desmantelar los reinos anglosajones de East Anglia y Mercia. Irlanda y Escocia no fueron la excepción, y los pictos de ninguna manera se libraron de la furia de los hombres del norte. Inicialmente sometidas a incursiones costeras, las tierras de Escocia pronto comenzaron a recibir a saqueadores vikingos, quienes se concentraron en Caithness, Sutherland y Galloway.
Las islas escocesas también fueron capturadas por colonos nórdicos y parece que para mediados del siglo IX ya se había establecido el reino de las islas. Los pictos y el reino de Fortriu parecían incapaces de resistir este embate. En el año 839, los pictos sufrieron una derrota desastrosa a manos de las fuerzas vikingas. Se sabe muy poco sobre la batalla en sí, aparte de una entrada en los anales irlandeses, que dice: los paganos ganaron una batalla contra los hombres de Fortriu, Iwain, hijo de Onist, y Bran, hijo de Onist, y Aed, hijo de Wanta, y otros casi innumerables cayeron allí. La referencia a bajas innumerables sugiere que esta batalla fue grande, quizá la culminación de una campaña que involucró a un gran número de hombres. La pérdida de un alto número de guerreros habría causado un daño serio al poder político de los pictos. Sin embargo, lo que fue quizá igual de desastroso fue la pérdida del propio rey de Fortriu, Wain, y su hermano, Bran, así como del rey de Dal Riata, Aed. Estuviera o no Aed presente en la batalla como subrey de Wain, la magnitud de esta calamidad sigue siendo evidente. Los pictos perdieron a 3 figuras políticas importantes de un solo golpe. Con la muerte de Wain, la casa de Fergus, que había dominado Pictlandia durante medio siglo, llegó a su fin. El poder político de los pictos había sido gravemente dañado, aunque no totalmente destruido por los vikingos. Es tentador ver esta batalla de 839 como la última resistencia de los pictos, como su último destello en los registros históricos. Pero la realidad es un poco diferente. Siguió un periodo de inestabilidad política antes del surgimiento de la Casa de Alpín con Kenneth el I. Fue Kenneth, rey de Dal Riata y probablemente un hombre de origen gaélico, quien conquistó el reino de los pictos, asimilando ambos reinos y creando el reino de Alba. Por eso, se le considera el fundador de Escocia. Aunque siguió usando el título de rey de los pictos, el reinado de Kenneth a mediados del siglo IX y los de sus sucesores estuvieron marcados por una clara gaelicización de los pictos. Para principios del siglo X, el reino ya había empezado a ser llamado Alba en lugar de Pictland. Y parece probable que el idioma picto se fue gaelicizando cada vez más, un proceso que al parecer llevaba siglos en marcha. Un proceso como este es muy difícil de rastrear, pero parece que para los siglos XI o XII, la identidad picta había sido totalmente reemplazada por la identidad dominante gaélico-escocesa. El historiador inglés del siglo XII, Enrique de Huntingdon, señaló que, sin embargo, los pictos han desaparecido por completo y su lengua está extinta, de modo que los relatos que dan los escritores antiguos sobre este pueblo parecen casi fabulosos.